Buenos días, doctora Catherine Chara. El día de hoy, con mi grupo, hablaremos sobre las técnicas de muestreo. Para empezar, yo daré una breve definición sobre las técnicas de muestreo. Las técnicas de muestreo son métodos utilizados para seleccionar una muestra respectiva de una población o conjunto de elementos con el objetivo de obtener conclusiones o inferencias sobre toda la población. Estas técnicas se aplican en diversos campos como la investigación científica, estudio de mercado, encuestas de opinión y muchas otras áreas en las que es difícil o impracticable examinar o medir todos los elementos de una población completa. Existen diferentes técnicas de muestreo, pero existen diferentes técnicas de muestreo y la elección de la técnica adecuada depende al estudio o al asunto que vayamos a estudiar. Algunas de las más comunes es el muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, muestreo por conglomerados, muestreo sistemático, entre otros. Estudio probabilístico y no probabilístico. Las características de la probabilístico son: la toma es independiente y son representativas de una población homogénea. Todos los elementos tienen la probabilidad de salir elegidos. En cuanto a la población es muy amplia, por lo cual el muestreo es muy costoso. Y existe la probabilidad que aparezca el margen de error muestral. En la aplicación está la investigación cuantitativa y los estudios estadísticos de una población representativa. Por otro lado, el estudio no probabilístico, en la selección de la muestra interviene el criterio y la opinión del investigador, es decir, no es aleatorio. No se garantiza la representabilidad de la muestra porque no existe un margen de error, por lo mismo que no se exhibe o no es necesario exhibirlo. Se utilizan variables cualitativas, y no es posible el cálculo de confianza de las estimaciones. La aplicación es una investigación cualitativa y estudios de los que son elegidos de acuerdo al interés. Pasa por Fari. Dentro de sus tipos, para mencionarlos, está dentro del probabilístico está el muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio sistemático, el muestreo por conglomerados y el muestreo por estratificado. Y dentro de los no probabilísticos está el muestreo de bola de nieve, el muestreo de conveniencia, el muestreo por cuotas y el muestreo accidental. Gracias. Hablando un poco más acerca de uno de los tipos de muestreo probabilístico, como es el muestreo aleatorio simple, podemos decir que es un método de selección de una cantidad n de unidades sacadas de un n de población, de tal manera que cada una de las muestras tiene la misma probabilidad de ser elegida. En la práctica, una muestra aleatoria simple es extraída de la siguiente forma. En primer lugar, se enumeran las unidades de la población del 1 al n, y por medio de una tabla de números aleatorios o colocando los números de 1 a n en una urna, se extraen sucesivamente n números. Las unidades que llevan estos números constituyen la muestra. El método elegido debe de verificar que en cualquier fase de la obtención de la muestra, cada individuo que no haya sido sacado previamente tiene la misma probabilidad de ser elegido. Cuando un número ha sido sacado de una urna, este no es reemplazado, ya que esto daría lugar a que la misma unidad entrara en la muestra más de una vez. Por esta razón, el muestreo es descrito como sin reemplazo. El muestreo con reemplazo es totalmente factible, pero es rara vez usado porque sería un poco ilógico la conveniencia de tener el mismo individuo dos veces en la misma muestra para el estudio en sí. Como un ejemplo, a continuación, podemos tener que nos interese realizar una estimación del índice de masa corporal medio de la población trabajadora de un país desde un punto de vista meramente intuitivo. De una forma
de realizar una inferencia consistiría en seleccionar una muestra de individuos de la población y preguntarles su índice de masa corporal para posteriormente calcular la media aritmética. La población de trabajadores de un país no tiene infinitos elementos, pero suele ser muy grande. Cuando seleccionamos una muestra aleatoria simple de elementos de la población, estamos considerando que todos los individuos se seleccionan de manera independiente. Esto es que no hay sesgo de ninguna clase a la hora de distinguir un individuo de otro para preguntarle su índice de masa corporal. A la hora de seleccionar una muestra aleatoria simple, se supondría que todos los miembros a los que se puede encuestar están enumerados, como dije previamente, de 1 a n. Se realizaría un sorteo en el que se sacarían n números y esas serían las personas seleccionadas. Ahora mencionaré algunos de los beneficios del muestreo aleatorio simple. En primer lugar, podemos mencionar que el desarrollo de la informática ha permitido diseñar una muestra aleatoria simple para que sea extremadamente rápida y fiable, siempre que tengamos el marco muestral necesario para ello. La generación de números aleatorios mediante un software estrictamente son números pseudoaleatorios es cada vez más fiable. De esta forma, al usar muestreo aleatorio, siempre nos aseguramos de la obtención de muestras representativas, de manera que la única fuente de error que va a afectar a los resultados va a ser el azar. Y lo que es más importante es que este error que va a surgir del azar puede calcularse de forma precisa. Además, se puede mencionar que es un método sencillo y de fácil comprensión, de cálculo rápido, en lo que respecta a sus medias y varianzas. A continuación, ahora voy a mencionar las desventajas. Con respecto a este método, es necesario decir que que un inconveniente es la dificultad de llevarlo a la práctica en investigaciones reales, porque tenemos que recordar que al ser una técnica probabilística es necesario un marco muestral con todos los individuos, o sea, toda la población, y que todos ellos sean seleccionados para la muestra. Un requisito que difícilmente puede cumplirse en la mayoría de estudios de mercado y opinión reales, lo que nos obligará a emplear otras técnicas. Además, es necesario decir de que cuando se trabaja con una muestra muy pequeña, se tiene una baja probabilidad de representar a toda una población. Ahora voy a mencionar algunos pasos generales para poder realizarlo. En primer lugar, se define la población en objetivo. En segundo lugar, se identifica un marco de muestreo actual de la población objetivo o desarrolla uno nuevo. Evalúa el marco de muestreo para la falta de cobertura, cobertura excesiva, cobertura simple, la agrupación y los ajustes que consideres necesarios se deben hacer en este punto. Se asigna un número único a cada elemento de la muestra, se determina el tamaño de la muestra y se selecciona al azar el número específico de los elementos de la población. Los métodos para elegir el número de elementos de muestreo aleatorio simple pueden ser tres. Los más generales, que son el método de la lotería, el sistema de sorteo, las tablas de números aleatorios. Y finalmente mencionaré las fortalezas y debilidades de este método. En primer lugar, tenemos de que en fortalezas, en comparación con otros procedimientos de muestreo probabilístico, cada combinación posible de muestreo tiene igual probabilidad de ser seleccionada, es más fácil de entenderse y comunicar a los otros, tiende a producir muestras representativas, lo que significa que estas muestras, pese a que pueden ser reducidas, van a representar a toda la población al no haber un sesgo por el tipo de personas o tipo de componentes de la muestra que se elijan, los procedimientos estadísticos necesarios para analizar errores de datos y de software estadística son más fáciles de utilizar, y en lo que respecta a las debilidades en comparación con otros procedimientos de muestreo probabilístico, están que no se aproveche el conocimiento que el investigador podría tener de la población, puede tener errores de muestreo más grandes y menos precisión que otros diseños de muestreo probabilístico con el mismo tamaño de la muestra. Si subgrupos de la población tienen intereses particulares, no pueden ser incluidos
con un número suficiente en la muestra. Esto se va a ver un poco más desarrollado con el muestreo estratificado, y si la población está muy dispersa, los costos por recolección de datos pueden ser más altos que los de los otros diseños de la muestra de probabilidad. Gracias. Yo voy a hablar sobre muestreo por conveniencia. Bueno, es una técnica de muestreo no probabilístico y no aleatorio, utilizado para crear muestras de acuerdo a la facilidad de acceso, la disponibilidad de las personas de formar parte del muestreo en un intervalo de tiempo dado. Bueno, este tipo de muestreo es el más utilizado y además en cuanto al espacio muestral que se usa, muchas veces es en cuanto a afinidad o con el investigador o que tengan algún tipo de lazo con el investigador. Em, el otro motivo es porque son fáciles de reclutar y el investigador no está considerando las características de inclusión de los sujetos que los hacen representativos de toda la población. En el uso y costo, es una técnica de muy bajo costo que no requiere de mucho material. Por el mismo motivo es muy utilizada, además de ser rápida y sencilla. Y el ejemplo más básico en donde se utiliza el método de muestreo de conveniencia es cuando las empresas detienen a las personas en un centro comercial o en una calle concurrida para distribuir sus folletos promocionales y hacer preguntas. Las empresas utilizan el método de muestreo por conveniencia para recopilar información sobre problemas críticos que deben abordarse casi de inmediato, o cuando una marca está recopilando información sobre una característica o producto en particular recién lanzado. En cuanto a las ventajas del uso del muestreo por conveniencia y el por qué es la técnica más utilizada, es porque, primero, es un método rápido para recopilar datos, como ya lo mencioné, económico al momento de crear muestras, no tiene muchas reglas y es fácil, las muestras son fácilmente recolectadas. En cuanto a eso, por ejemplo, con lo de menos reglas, a diferencia de técnicas de muestreo probabilístico, el muestreo por conveniencia no requiere pasar por una lista de verificación para poderle dar acceso a los miembros o a una población a ser parte de la muestra. En el caso de este muestreo, la recopilación de información y datos críticos es mucho más simple. A su vez, en cuanto al el costo de ese tipo de muestreo, el dinero y el tiempo invertido en otros métodos de muestreo probabilístico suelen ser mucho más altos y en comparación con el muestreo por conveniencia, este permite a los investigadores a crear muestras con menos costo y, en mayor cantidad. Ahora yo hablaré acerca del muestreo aleatorio sistemático. ¿Qué es el muestreo aleatorio sistemático? Es un tipo de muestreo probabilístico donde se hace una selección aleatoria del primer elemento para la muestra, y luego se seleccionan los elementos posteriores utilizando intervalos fijos o sistemáticos hasta alcanzar el tamaño de la muestra deseada. En cuanto a sus características, es que hace parte del grupo de muestreos probabilísticos, los cuales se basan en la selección aleatoria de los elementos de la muestra. Utiliza ciertas fórmulas y operaciones específicas, las cuales constituyen el sistema que lo caracteriza. Además, presenta un nivel mucho más riguroso con respecto a otros tipos de muestreo probabilísticos, por lo que puede ser considerado más certero. Además, abarca todo el rango de la población estudiada. ¿En qué situaciones se podría utilizar este tipo de muestreo? En general, el muestreo sistemático es un procedimiento que puede ser implementado en cualquier tipo de investigación. Sin embargo, en algunos casos su uso es más recomendable y provechoso que en otros. Principalmente se refiere a las investigaciones donde los elementos ya cuentan con un ordenamiento predeterminado, de manera que el proceso de selección y conteo se puede realizar fácilmente. Un ejemplo de ello es una lista de estudiantes, productos o cualquier tipo de inventario cuyos elementos se encuentran enumerados. ¿Cuáles son las ventajas del muestreo aleatorio sistemático? Las ventajas son de que es un método sencillo de aplicar, garantiza un alto grado de representatividad por parte de la muestra, toma en cuenta todo el rango de la población, obteniendo una mayor representatividad de la misma,
y no requiere realizar cálculos complejos. Sin embargo, cuenta con una desventaja, de que es la periodicidad, que en algunos casos, donde los elementos se encuentran ordenados con cierto periodo de tiempo, los resultados de las operaciones pueden coincidir con la misma, lo que no permitiría considerar otros valores con otras características diferentes, afectando negativamente la representatividad de la muestra. Además, se denomina de esta manera para poder diferenciar de otros tipos de muestreo probabilístico, por utilizar esta serie de operaciones que ya había mencionado. Estas son, la primera, k igual a n sobre n, donde k equivale al coeficiente de elevación y n mayúscula y n minúscula al tamaño de la población y la muestra respectivamente. A es el primer número aleatorio generado, en la fórmula A más K, y debe encontrarse entre 1 y el tamaño de la muestra. Multiplicando a K desde 1 hasta el número que complete el tamaño de la muestra, es decir, A más K, A más 2K, A más 3K y así sucesivamente. El muestreo sistemático se prioriza en la implementación de un sistema específico. En el caso del muestreo simple, como ya se había mencionado, se puede llevar a cualquier método de selección a través de números aleatorios. Pero en este caso se necesitaría de una calculadora para poder hallar los rangos. En algunos casos, al utilizar muestreo sistemático, la muestra puede poseer cierto grado de variabilidad debido a la dispersión de los datos seleccionados. Por otro lado, el muestreo aleatorio simple es un índice más bajo. Para poder hacer un muestreo aleatorio sistemático, se debe definir la población a investigar, buscar los elementos que tienen la posibilidad de conformar este tipo de muestra, organizar los elementos de la lista, calcular el tamaño de la muestra, si es finita o infinita, cuantitativa o cualitativa, calcular el coeficiente de elevación de K, que está en la fórmula, calcular el primer número aleatorio, una vez calculado este primer número aleatorio, aplicar las fórmulas y realizar el proceso de asignación de números aleatorios. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca del muestreo por conglomerado. El muestreo por conglomerado consiste en seleccionar aleatoriamente un cierto número de conglomerados y en investigar después todos los elementos pertenecientes a los conglomerados elegidos. Este tipo de muestreo se emplea a menudo para reducir el costo de muestrear en una población dispersa en cierta área geográfica. Una población se divide en conglomerados a partir de los límites naturales geográficos o de otra clase. Características. También se denomina etapas múltiples, se utiliza para poblaciones grandes y dispersas. No es posible disponer de un listado. En lugar de individuos se seleccionan conglomerados que están agrupados de forma natural, es decir, cuadras de casas, departamentos, hospitales, provincias, etc. Se seleccionan en primer lugar el conglomerado más alto. A partir de este se selecciona un subgrupo y a partir de dicho subgrupo se selecciona otro subgrupo y así sucesivamente hasta llegar a las unidades de análisis. ¿Cuándo usarlo? Se debe usarlo cuando los grupos son muy heterogéneos y no existen muchas diferencias entre conglomerados. Algunos de los casos en los que se utiliza el muestreo por conglomerado son cuando la población se encuentra dividida naturalmente en conglomerados heterogéneos. Por esta razón, este método es implementado para estudiar los datos de grandes extensiones geográficas. También cuando la información de la población se encuentra dispersa en diferentes grupos, por lo que se hace necesario abarcar varios de ellos para realizar una investigación con resultados precisos. También cuando las investigaciones donde se requiere abarcar grandes poblaciones y representantes en una muestra. En cualquier de los anteriores casos, el muestreo por conglomerado permite reducir los costos, por lo que es una excelente técnica para grupos de investigaciones que no disponen de una gran capital. Ventajas y desventajas. Ventajas del muestreo por conglomerado. Primero es que permite observar o obtener resultados precisos de grupos cuyos elementos presentan cierta variación. La clasificación previa a la investigación supone una gran ventaja, pues ahorra tiempo y dinero en el posterior análisis poblacional. Brinda a los investigadores la posibilidad de realizar muestreos subsiguientes. No es necesario que la investigación disponga de un marco o listado muestral de los elementos que conforman la población. Se pueden utilizar muestras de gran tamaño, pues
se pueden analizar grupos de los conglomerados y sus subgrupos, y es el más adecuado para el análisis de grandes y extensas áreas geográficas. Y las desventajas son que en algunos casos, a causa de la heterogeneidad de los grupos, los resultados pueden no ser precisos. Es necesario disponer o determinar ciertos datos para poder definir la cantidad de conglomerados en la investigación. Posee un margen de error considerable, pues grandes porciones de la población no se consideran al formar la muestra. Y bueno, en algunos casos, a causa de la heterogeneidad, los grupos, o bueno, los resultados de los grupos pueden no ser precisos. Gracias. Ok, el muestreo accidental o casual. Bueno, el muestreo accidental o casual es una forma de muestreo no probabilístico que consiste en tomar una muestra de la población que está disponible y al alcance de manera rápida y sencilla. También este método permite recoger opiniones, sugerencias, críticas y comentarios de manera fácil y sencilla, aunque sus resultados no son tan sólidos desde el punto de vista experimental. También es por ello que en el muestreo accidental o casual se toman muestras de personas porque son fuentes de datos accesibles para los investigadores. Siguiente. ¿Para qué se usa el muestreo accidental? Bueno, normalmente se usa en la investigación empresarial y de mercado, ya que proporciona datos de la perspectiva de la audiencia sobre la imagen y la reputación de la marca. Y también se utiliza para obtener opiniones sobre productos, bueno, recién lanzados. Gracias. Ahora hablaremos del muestreo por cuotas. El muestreo con cuotas consiste en un método no probabilístico en el cual el investigador forma una muestra que involucra individuos elegidos por sus rasgos o cualidades. Un investigador puede decidir el rasgo según el cual se llevará a cabo la selección del subconjunto de la muestra para que ésta pueda ser efectiva en la recolección de datos. Ese subconjunto final se decidirá solo de acuerdo con el conocimiento de la población por parte del entrevistador o investigador. Lo usamos en situaciones en las que los investigadores tienen distintos criterios específicos para llevar a cabo la investigación. Un rango característica puede ser el filtro para la formación de sus grupos. El muestreo por cuotas tiene distintas características. Entre estas podemos mencionar de que se requiere conocer a la población y a los individuos. Es decir, el investigador debe tener conocimiento sobre las personas a las que está aplicando el muestreo. Todos los elementos conocidos de la población tienen que aparecer en la muestra. También, una característica es que se debe asegurar que estos aparezcan en la misma proporción que en la población. Y el investigador tiene que entrevistar a todas las personas de cada categoría para que pueda encontrar, hasta que pueda encontrar lo que necesita y haya llenado la cuota. Finalmente, hablaremos de las ventajas de este tipo de muestreo. En primer lugar, podemos mencionar que es rápido y sencillo, ya que la creación de cuotas eso permite. En segundo lugar, la interpretación es conveniente, ya que el investigador decide con qué cuotas trabajar, basadas en la pregunta que ha planteado antes de realizar el muestreo. En tercer lugar, el muestreo por cuotas ayuda a estudiar una población, ya que se realizan cuotas específicas, lo que evita la sobrerepresentación. Y en cuarto lugar, es económico, ya que el presupuesto es mínimo. Gracias. Bien, yo hablaré sobre el muestreo por bola de nieve. El muestreo de bola de nieve es un tipo de muestreo no probabilístico que se utiliza cuando los participantes potenciales son difíciles de encontrar o si la muestra está limitada a un subgrupo muy pequeño de la población. En este tipo de muestreo, los participantes de una investigación reclutan a otros participantes para una prueba o estudio. Aquí los investigadores usan su propio juicio para elegir a los participantes. El muestreo de bola de nieve consiste en dos pasos. Identificar sujetos potenciales en la población. A menudo solo uno o dos sujetos pueden ser encontrados inicialmente. Y dos, pedir a esos sujetos que recluten a otras personas. Los participantes deben ser conscientes de que no tienen que proporcionar ningún otro nombre.
En otras palabras, el método de muestreo de bola de nieve se basa en referencias de sujetos iniciales para generar sujetos adicionales. De ahí deriva su nombre, bola de nieve. Cuando se aplica este método de muestreo, los miembros del grupo de muestra se reclutan a través de una remisión en cadena. Estos pasos se repiten hasta que se encuentre el tamaño de muestra necesario. Éticamente, no se debe pedir a los participantes del estudio que identifiquen a otros como participantes potenciales. Más bien, se les debe pedir que alienten a otros a que participen. ¿Cómo hacer un muestreo de bola de nieve? El proceso para crear una muestra utilizando este método podría dividirse en los siguientes pasos. 1. Definir un programa de participación y describir el proceso por el cual un individuo invita o remite a otros a participar. 2. Identificar grupos o organizaciones que puedan proporcionar accesos a ciertos individuos que se ajusten a las características del estudio. 3. Obtener los contactos iniciales y pedirles que participen. Esta parte es similar a los métodos de muestreo convencionales, pero con la intención de obtener un tamaño de muestra reducido. Pedir a los participantes que accedan a otros contactos una vez finalizada la entrevista. Y 5. Asegurar la diversidad de contactos seleccionando adecuadamente a los individuos iniciales y alentándolos a recomendar el estudio a alguien más. Gracias. Muestreo aleatorio estratificado. ¿Qué entendemos por muestreo aleatorio estratificado? Es un método implementado en estadística en el que la población se divide en estratos homogéneos, es decir, grupos de elementos que cuentan con una característica en común. De esta manera, cada clasificación obtiene una representación significativa dentro de la muestra de la investigación. Cada estrato ocupa un porcentaje de la población total y por lo tanto se busca que el número de elementos de cada grupo cuente con una cantidad de representantes necesarios para que la muestra sea equitativa. ¿Cuándo lo utilizamos? Se utiliza en poblaciones cuyos elementos son heterogéneos, es decir, que no cuentan con un patrón o característica general que los identifique. Características del muestreo aleatorio estratificado. La población se divide en estratos, cuyos elementos cuentan con una característica en común. Es uno de los muestreos estadísticos más utilizados, debido a la facilidad que brinda al investigador de conocer la población. El cálculo del tamaño de muestras se puede hacer de manera proporcional, no. Estima el tamaño de la muestra de una población a partir de los costos de una investigación. Pasos para hacer un muestreo aleatorio estratificado. Primero, tenemos que hacer la definición de la población. 2. Selección de variables y estratos. 3. Cálculo del tamaño de la muestra. 4. Selección de la muestra. 5. Recolección de datos. Y 6. Análisis e interpretación de resultados.